Yo tengo una visión sobre el futuro muy claro. Las campañas no han iniciado todavía formalmente, pero yo sí podría advertir hoy en esta mañana que yo tendría como prioridad sin duda la educación de este país. Una educación no solamente con propósitos de cobertura, sino fundamentalmente con propósitos de calidad, porque es en la educación donde se hace la mejor y la mayor apuesta de justicia de un país, de cerrar las brechas de desigualdad, y también está en la educación donde se garantiza la fortaleza de una democracia y sin duda los márgenes de libertad de una población. Y creo que en todo caso lo que tenemos que revisar son las instituciones y son las reglas que rigen estas instituciones. Creo que no nos debemos centrar en personas, sino en una apuesta institucional en la vida del país. Yo creo que si tenemos las reglas correctas, los instrumentos correctos, las políticas públicas perfectamente definidas, entonces tendremos muchas consecuencias. Y una de las consecuencias tendrá que ser, desde mi perspectiva, esta apuesta a la educación como una prioridad. No tengo la menor duda. Por lo tanto, en mi experiencia también en la gestión pública desde el Ejecutivo, algo de lo que aprendí es que tiene que trabajarse en las bases de la vida institucional, en sus procesos, en sus reglas, en el diseño de la política pública. Y eso es lo que va transformando no solamente el quehacer de esa institución, sino se va transitando de las personas o de los liderazgos personales a lo que significa la vida institucional. Esa sería mi apuesta, no solamente en el ámbito educativo, sino en otros ámbitos de la vida del país, que me parece sumamente lamentable para la vida democrática del país y para el diálogo cuando se cae en las descalificaciones per se y cuando no se lleva una respuesta, una afirmación a los hechos. Por lo tanto, yo he decidido no entrar a ese tipo de descalificaciones ni ser parte de ese juego, primero porque no creo que la política deba ser así, y en segundo lugar porque creo que los ciudadanos merecen un gran respeto y que están muy cansados de la violencia verbal y también de los dimes y diretes entre la clase política. Lo que yo he escuchado de los ciudadanos es que quieren que construyamos acuerdos y que respondamos a sus necesidades de vivienda, de becas, de salud, de empleo, de infraestructura, de caminos rurales, y no entrar a ese juego. Yo he decidido no responder ni ser parte de esa agenda política porque no la comparto. Y en relación a las afirmaciones que escuchamos el día de ayer, me parece que tenemos que ser muy serios en el uso de las cifras y de las realidades. Yo apuntaría de entrada que en mi desempeño en la Secretaría de Desarrollo Social fue la primera vez en el país que se construyó una entidad para la medición de la pobreza, y no solamente para hablar de la pobreza como una consigna en los discursos políticos. Me parece que cuando nos referimos particularmente a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los jóvenes en situación de pobreza, primero debiésemos hacerlo con un gran respeto y consideración, porque estamos hablando de seres humanos, de personas y de rostros que tienen nombre y apellido. Por supuesto, reconozco que el gran reto de nuestro país sigue siendo cerrar estas brechas y lograr la equidad, pero por supuesto no comparto bajo ninguna circunstancia la afirmación que se hizo el día de ayer. Daré un par de cifras a reserva de lo que también comentará el diputado Luis Enrique Mercado. Tan solo en la crisis entre 1994 y 1995, más de 10 millones de mexicanos entraron al círculo de la pobreza. Fue en las devaluaciones cuando se alentó a la pobreza de los mexicanos, fue en las inflaciones cuando se provocó la pérdida de ahorro de millones de mexicanos, fue en el manejo irresponsable de la economía cuando miles de mexicanos perdieron sus viviendas o no lograron pagarlas, fue justamente bajo gobiernos autoritarios cuando los ciudadanos tuvieron que enfrentar tasas de interés de más del 100% incluso, donde tuvimos que vivir controles de cambios que hoy parecerían increíbles. Entonces, en principio diría que hay una gran diferencia entre el manejo de la economía que se ha hecho entre los gobiernos de Acción Nacional y los gobiernos del PRI. En estos gobiernos ha habido responsabilidad en el manejo monetario, fiscal, hemos tenido años de estabilidad, hemos tenido años de crecimiento muy significativos de vivienda, y en lo que yo podría decir y reportar cuando tuve la responsabilidad de encabezar la Secretaría de Desarrollo Social, y las cifras dan cuenta de ello, es una reducción notable
en el número de mexicanos que enfrentan la pobreza, particularmente la pobreza más adversa y más difícil. Hay cifras y quisiera, más que referirme a los descalificativos o a las acusaciones sin sustento, dar cuenta de lo que ha sucedido, hablando por tanto con hechos y no solamente con dichos. Es lo que yo podría responder al respecto. Es en la política económica el otro lado o la otra cara de la política social, y la pobreza que nosotros enfrentamos al llegar en el año 2000 al gobierno de México fue una pobreza que se creó durante muchos años y que se fortaleció y se incentivó de manera irresponsable y desafortunada cuando se manejó una economía como patrimonio y con absoluta irresponsabilidad. Incluso hubo presidentes de aquel entonces que llegaron a afirmar que la economía se manejaba desde los pinos. Así lo hicieron y las consecuencias están a la vista. Yo, a reserva de que tenemos las cifras para contestar puntualmente y que las vamos a compartir con ustedes, yo quisiera insistir que nunca se ha provocado tanta pérdida a los mexicanos como cuando hemos tenido fuertes devaluaciones, que es la pérdida del valor de nuestra moneda, que cuando hemos tenido altísimas inflaciones, que es la expropiación o la pérdida o el robo de los ahorros de los mexicanos en unos cuantos minutos, que nunca hemos tenido tanta pérdida de vivienda como frente a las crisis económicas, que nunca se ha perdido tanto empleo como lo tuvimos en las crisis recurrentes, incluida la de 1994-1995, y nunca se han incorporado tantos millones de mexicanos a la pobreza en tan corto tiempo como bajo los regímenes que justamente de manera irresponsable y sin límite o consideración alguna a la estabilidad económica, fiscal y monetaria, manejaron a su antojo la economía y por lo tanto provocaron pérdidas cotidianas a millones y millones de mexicanos. Y tenemos las cifras sin duda que dan cuenta con la misma fuente que se utilizó el día de ayer para saber exactamente la condición de situación de pobreza que hay en el país. De parte de mi grupo parlamentario hay todo el compromiso de construir los acuerdos para sacar adelante y aprobar, en este caso, la reforma laboral, que tiene un avance muy significativo. Tengo la confianza plena que estaremos aprobando en los próximos días por venir la reforma laboral para el país y que en esta reforma laboral se dará cuenta de pendientes y de apuestas que sin duda serán muy positivas para la flexibilidad y la posibilidad de creación de mejores empleos, de más y mejores empleos. En materia fiscal, hemos expresado disposición a debatir las propuestas que se han hecho, hemos también expresado preocupaciones sustantivas al respecto. Estamos sin duda, como siempre, en ánimo de discusión, pero en todo caso veo que la reforma laboral tiene la posibilidad ya real de aprobarse en este periodo de sesiones, en este periodo ordinario. En relación a la encuesta que se publicó recientemente en el país, el día de ayer, sobre la disposición o la viabilidad de un gran sector de la población, porque una mujer encabece la presidencia de la República, no solamente como mujer, sino como ciudadana, lo veo con gran aliento y con un gran ánimo, porque tenemos 7 millones de mujeres jefas de familia, porque reconociendo que la presidencia de la República no es cuestión de género, tengo la absoluta certeza que México está preparado y los ciudadanos para votar en las urnas a una mujer a la presidencia de la República. No tengo ninguna duda al respecto, porque las mujeres hemos demostrado en la política como en otros campos capacidad, talento, conocimiento del país, fortaleza, y por lo tanto no veo por qué no. Si en las urnas se ha votado legisladoras, alcaldesas, gobernadoras, hoy no se dé un voto para una mujer en la presidencia de la República. Tengo la absoluta convicción y certeza. Bueno, me parece que todavía estamos a muchos meses de que esto suceda. En todo caso, para mí, hoy por hoy los principales adversarios siguen estando en el abstencionismo, en el desánimo, en la distancia con la clase política, en la apatía, y por eso creo que es fundamental los meses que están por venir para poder convocar una participación mucho más amplia de la ciudadanía, que es la apuesta más importante para la democracia.
dentro de la Comisión del Trabajo, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestras posiciones que hemos defendido y que creemos muy importantes de la reforma laboral que hemos presentado. Por supuesto, estamos en toda la disposición de escuchar no solamente la propuesta, en este caso que ha presentado el PRI, hay varias propuestas que se han presentado en el Congreso y todas ellas creemos que son valiosas e importantes, pero sí aspiraríamos y será parte de nuestro esfuerzo a que sea una reforma laboral que garantice que se abran candados, que se dé mayor flexibilidad, que se amplíen los márgenes de libertad en todos los espacios y en todos los sectores involucrados en el mundo laboral, por supuesto siendo respetuosos como lo hemos sido en la propia iniciativa del artículo 123, que se ha respetado de manera irrestricta, pero creemos que es momento de que México tenga una reforma laboral de avanzada de cara a la modernidad, así que será un trabajo que ya estamos haciendo en las comisiones. Creemos que lograremos un buen dictamen acorde con lo que el país requiere. Ese es el esfuerzo que están haciendo los legisladores de nuestra bancada en su comisión. En las urnas se dio el voto para el triunfo del presidente Felipe Calderón y el mismo voto que se dio en las mismas urnas para el triunfo del presidente Felipe Calderón se dio, por ejemplo, para los senadores que hoy ocupan sus curules en el Senado de la República. Entonces, me parecería muy delicado intentar calificar un voto en un sentido e intentar ponerlo a prueba en el otro. Es decir, por supuesto, los ciudadanos en las urnas dieron este voto y está el triunfo electoral del presidente Calderón, que sería ratificado más tarde incluso por el propio tribunal. Dicho esto, quisiera decir respecto a las alianzas, que las coaliciones electorales son parte de una vida democrática, son experiencias y son coaliciones que así se dan en la vida democrática de los países. Yo creo en las coaliciones electorales cuando son capaces de hacer una oferta de mejor gobierno a los ciudadanos, particularmente en aquellos gobiernos donde no ha habido la posibilidad de una alternancia. Hemos visto al PRI en innumerables ocasiones hacer alianzas. Hoy el PAN ha decidido hacer una serie de alianzas, y respetando, por supuesto, aquellas diferencias y construyendo sobre las coincidencias. Y en todo caso, creo que el poder de una democracia, más que en calificar o descalificar desde las cúpulas de los partidos, está en el poder de voto de la ciudadanía. Y la ciudadanía ha dado su voto y su confianza a propuestas que han estado sustentadas en estas alianzas y en todo caso me parece que abona sin duda a la vida democrática del país. El PAN ha logrado avances muy significativos en estos primeros 10 años prácticamente de gobierno. Diría que principalmente hemos referido a algunos de ellos: la estabilidad económica, la responsabilidad con que se han manejado las finanzas públicas, que han permitido que crezcan niveles de ahorro, que han permitido certeza en las inversiones, certeza jurídica también, respeto a los derechos de propiedad. Ha habido avances importantes en la política social. Hoy podemos ver y dar cuenta de crecimientos significativos en programas como oportunidades o políticas de salud pública como el Seguro Popular. Yo misma podría colocar sobre la mesa trabajos que se han hecho, por ejemplo, con remesas comunitarias, con programas como el 3x1 o crecimientos muy significativos en materia de vivienda. El último censo da cuenta del crecimiento tan importante que se ha tenido de pisos firmes versus pisos de tierra, que sin duda es uno de los indicadores más graves en materia de pobreza. Y al mismo tiempo diría que en estos gobiernos se ha fortalecido y se ha salvaguardado la libertad de expresión. Parecería que siempre fue así, y sin embargo sabemos que la historia ha cambiado y ha cambiado para ampliar estos márgenes de libertad. Son apenas algunos de un recuento muy limitado que hago hoy de los logros. Hay mucho más logros en estos 10 años y también hay desafíos y hay retos que seguimos teniendo como país. Quienes tienen que resolver cuánto tiempo más, sin duda, son los ciudadanos. Pero no tengo duda de que en el Partido Acción Nacional, en su propuesta de gobierno, hay las bases, hay la fortaleza, hay la agenda de modernidad, de cambio y de justicia para refrendar en el 2012 el triunfo en la presidencia de la República. Hoy sabemos que nunca hay elecciones resueltas de antemano. Lo vivimos en el año 2006, lo hemos vivido en muchos procesos locales y por lo tanto yo aspiraría a que la próxima contienda electoral sea una contienda de ideas, de propuestas, de debates serios y no solamente de descalificación o de violencia verbal. Estamos en un momento de definiciones muy importantes en la vida del país y también de tomar decisiones sobre lo que queremos construir hacia el futuro.
Es momento también de abrir candados, de reconocer que no pueden seguir persistiendo prebendas, privilegios, que tenemos que dar este espacio a la modernidad y que todos tenemos una tarea importante que hacer, empezando por la clase política y gobernante. Por lo tanto, no tengo duda de que desde estos gobiernos del PAN podemos ir al encuentro de los ciudadanos y refrendar su confianza en una apuesta por fortalecer lo que se ha construido, pero también por seguir modernizando la vida del país y sobre todo la inclusión para lograr esta equidad que sigue siendo, desde mi perspectiva, el reto más importante. Hoy es urgente que construyamos alianzas para legislar, las hemos construido en esta 61 legislatura, pero requerimos, esa es mi convicción, una alianza mucho más amplia. Yo diría, no solamente de orden legislativo, ha llegado el momento en el país de construir una alianza o un acuerdo político más amplio, en donde estemos la clase política, pero también estén presentes los ciudadanos, la sociedad civil, el sector empresarial, los medios de comunicación. Tenemos que estar sentados en una mesa y tomar las decisiones fundamentales. Si no le damos al país las reformas que el país requiere y que le urgen, más allá de los procesos electorales, estamos condenando al país a tener márgenes cada vez menores de gobernabilidad. Entonces me parece que hoy estamos obligados, tenemos la responsabilidad de hacerlo y yo seguiré en esta disposición desde mi bancada de abonar a la construcción de estos acuerdos mínimos que el país requiere y que resultan inaplazables. Hablaría, por supuesto, de la urgencia de alianzas más sólidas en las reformas que el país necesita, más allá de cualquier interés, por legítimo que sea, o de cualquier sigla partidista. Lo primero que diría es que hay que esperar los tiempos marcados de esta consulta para conocer cuál es la decisión de los ciudadanos, y no tengo duda que lo que se resuelva por la ciudadanía será respetado, en este caso, por los partidos que han convocado a la consulta. Pero al mismo tiempo creo que vale la pena advertir, no necesariamente o no solamente en este caso, sino hemos vivido procesos electorales recientes en el país, donde hemos sido testigos de acciones que desafortunadamente sí hablan de este riesgo de regresión democrática. Hemos vivido acciones en donde se regresa a prácticas que se creían superadas y por lo tanto me parece que lo que hoy está aconteciendo en el Estado de México y lo que está por venir en los próximos procesos electorales merece no solamente una gran corresponsabilidad, sino una aplicación irrestricta de la ley por parte de los órganos electorales y en todo caso, diría yo, una observación ciudadana muy cercana y muy cuidadosa. Hay un riesgo real de regresión democrática en el país que sí tenemos que reconocer y por eso creo que principalmente la clase política estamos obligados a respetar la ley y la autoridad en todo caso a cumplirla para no permitir un solo espacio de impunidad, que sería muy desalentador y sería una pésima noticia para los avances que se han dado en la vida democrática del país. Me parece que tendrán que dar cuenta de eso quienes están encabezando justamente la convocatoria a esta alianza, a esta consulta ciudadana. Tengo entendido que quienes están en esta convocatoria son instituciones de prestigio muy serias y que han tenido una gran experiencia en materia electoral. Conozco, por ejemplo, la trayectoria de Rogelio Gómez Hermosillo y podría dar cuenta que si él observase cualquier irregularidad, no tengo duda que la pondría sobre la mesa. En todo caso, diría que tendremos que estar absolutamente pendientes de que se cumpla este proceso con apego a la ley y de que de no ser así, que entonces se denuncie de manera oportuna y se actúe y no se permita ningún espacio de impunidad. A mí me parece que todo lo que abone a salvaguardar la democracia, a evitar la infiltración de quienes tienen propósitos muy diferentes que servir a los ciudadanos, no solamente tendríamos que abonar a que suceda, sino tenemos que dar ejemplo de que estamos dispuestos a ello. Por supuesto, yo estaría en disposición si toda esta serie de pruebas o de definiciones abonan a salvaguardar y a blindar que quienes compitan en los procesos electorales no tengan vínculos con el crimen organizado, con otro tipo de interés, por supuesto a sujetarme y en todo caso no tengo duda que el PAN lo haría a sujetarnos a ello. Muchas gracias. Gracias a todos.